En este vídeo veremos cómo calcular una razón trigonométrica se puede reducir al cálculo de una razón trigonométrica de un ángulo del primer cuadrante. Lo primero que haremos, recordemos que los ángulos varían sobre una circunferencia. Esto significa, llegamos a 90, llegamos a 180, 270, a 360 y entonces volvemos a empezar. Aunque sumemos más, llegamos a 90, 180, 270 y aunque demos vueltas completas siempre volvemos a un ángulo de la primera vuelta. Entonces lo que hacemos es, cada 360 volvemos a empezar, luego si tenemos una razón trigonométrica de un ángulo alfa mayor que 360 grados, puedo dejar de considerar las vueltas completas y quedarme con lo que sobra al realizar vueltas completas. Esto dice que las razones trigonométricas de este ángulo alfa coinciden con las razones trigonométricas del R que resulta de quitar las vueltas completas. Y eso no es más que hacer la división de alfa entre 360 grados, obtenemos un cociente, obtenemos un resto, pues quedarnos con el resto. Así, por ejemplo, si te dicen que calcules el seno de 390 grados, también te lo podrían dar en radianes sin problemas, pero como vamos a dividir por 360 grados, pues en principio si te lo dan en radianes, si se dificulta un poco, pues lo puedes pasar a grados y trabajar en grados. Bueno, aquí lo que haríamos es dividir 390 entre 360, ojito, cuando se hace una división, pues se suelen tachar si hay ceros en dividiendo y en divisor, pero eso es importante cuando haces una división y lo que te interesa es el cociente. Sin embargo, eso no se puede hacer cuando lo que te interesa el resto. O sea, si tú tachas ceros en dividendo y divisor, no se altera el cociente, pero sí el resto. Y como aquí lo que te interesa es el resto, no lo puedes hacer. Bueno, si realizamos esta división, cabe 1 por 0, 0, 1 por 6, 6 a 9, 3 y 1 por 3, 3 a 3, 0. Eso te queda 30 grados. Eso significa que en 390 grados hemos realizado una vuelta y lo que sobra de esa vuelta entera, que son las vueltas enteras que podemos considerar, son 30. Entonces, lo que haces es llegar a 360 por la circunferencia y hasta 30. Entonces, el seno de 390 es lo mismo que el seno de 30, porque claro, las razones trigonométricas son la x y la y correspondiente, la x el coseno, la y el seno, te quedan las mismas, y seno de 30 grados pues es 1/2. Bueno, pues ya sabemos que cuando tenemos un ángulo mayor que 360, para calcular sus razones trigonométricas, pues podemos quitar las vueltas enteras y quedarnos con el resto. Por otra parte, podemos considerar ángulos negativos. Ya sabemos que con los ángulos nos movemos en sentido contrario a las agujas del reloj, desde la parte positiva del eje X, y con ángulos negativos el sentido es el contrario, o sea, nos movemos en la dirección de las agujas del reloj. Entonces, si como siempre consideramos una circunferencia de radio 1, pues si consideramos un ángulo aquí alfa, el sentido sería contrario a las agujas del reloj, desde la parte positiva del eje X hasta esta semirrecta, pues el ángulo menos alfa sería pues en el otro sentido. Y claro, este ángulo, pues si cortamos esta semirrecta que ahora está inclinada hacia abajo con la circunferencia, pues obtenemos una coordenada x y una coordenada y. Como vemos, la coordenada x coincide con la misma que la coordenada x de alfa. Eso significa, como la coordenada x es el coseno, que el coseno de menos alfa es lo mismo que el coseno de alfa. De la misma forma, las coordenadas y coinciden, pero sin embargo tenemos que cambian de signo. No me ha quedado muy bien el dibujo, pero es así. Por lo tanto, el seno del ángulo menos alfa es
cambiado de signo el seno de alfa. Por tanto, recuerda esto, y si no te lo dibujas, el coseno de menos alfa coincide con el coseno de alfa y el seno de menos alfa es menos seno de alfa. Si trabajamos con la tangente de menos alfa, bueno, pues no es más que el seno de menos alfa partido coseno menos alfa. Aquí simplemente estamos utilizando la fórmula de la tangente de un ángulo. Y ahora sustituimos. El seno de menos alfa es menos seno de alfa. El coseno de menos alfa es coseno de alfa. Menos entre más menos y seno entre coseno tangente. Por lo tanto, esta fórmula yo incluso cuando me sale pues suelo hacerlo de seno partido coseno. Pero bueno, también se tiene la tangente de menos alfa es menos tangente de alfa. Y de la misma forma se pueden deducir las razones trigonométricas de un ángulo negativo, las razones trigonométricas inversas. Si por ejemplo, si te dicen cuánto vale el seno de menos pi tercios. Bueno, como es el seno, cambia de signo, el menos sale fuera. Y recuerda que pi tercios es pi, que es 180 partido 3, 60, y el seno de 60 grados es raíz de 3 partido por 2. Si por ejemplo te dicen que calcules el coseno de menos pi sextos, el coseno de menos pi sextos es lo mismo que el coseno de pi sextos. Esto te queda, pi sextos es 180 partido 6, que es 30, coseno de 30, que te queda raíz de 3 partido 2 también, pero ahora con signo más. Y por último veremos lo que es la reducción al primer cuadrante y después veremos unos ejemplos de aplicación. Bueno, esto de principio no lo habíamos incluido, pero de lo que se trata en definitiva es reducir la razón trigonométrica de un ángulo a, al final, calcular la razón trigonométrica de un primer cuadrante. Propiamente dicho, lo que vamos a hacer ahora es reducción al primer cuadrante. Y entonces, imaginemos que tenemos un ángulo del segundo cuadrante. Bueno, como siempre, consideramos una circunferencia de radio 1. Imagínate que tenemos este ángulo del segundo cuadrante. Entonces podemos considerar, tendremos este ángulo de aquí. Entonces podemos considerar también este segmento. Así puedo borrar el circulillo solo. Ahora. Bueno, las razones trigonométricas de nuestro ángulo original serían lo que mide esto y lo que mide esto de aquí. Y observan que eso es lo mismo, salvo signo, que lo que mide esto y lo que mide esto. Por lo tanto, las razones trigonométricas del ángulo original y de este de aquí coinciden salvo el signo. El signo que no te preocupe porque en cada cuadrante podemos determinar los signos. Lo único que nos interesa es que las razones trigonométricas del ángulo inicial coinciden con este que es del primer cuadrante. ¿Pero qué ángulo es este de aquí? Pues este trozo es este trozo de aquí lo mismo que este trozo de aquí. Y ese trozo de ahí es lo que le falta a nuestro ángulo inicial alfa para llegar a 180. O sea que ese trozo de ahí es 180 menos alfa. Por lo tanto, este trozo de aquí también es 180 grados menos alfa. En definitiva, salvo signo, se tiene que si alfa pertenece al segundo cuadrante, las razones trigonométricas de alfa coinciden con las razones trigonométricas de 180 menos alfa. Salvo signo, pones valor absoluto. Bueno, pues esto que acabamos de hacer para el segundo cuadrante se tiene también para el tercero y para el cuarto cuadrante. He cogido una pluma un poco gorda, pero nos vamos a aguantar. Si tú razonas
Con el tercer cuadrante te das cuenta que esto es alfa menos 180 grados. Y esto hay que recordarlo, si no, pues te lo dibujas y lo ves. Pero si lo recuerdas no tienes que... Pues lo mismo. En este caso se tiene que las razones trigonométricas de alfa, si alfa pertenece al cuarto cuadrante, coinciden con las razones trigonométricas en valor absoluto de un ángulo de primer cuadrante, que en este caso es 360 grados menos alfa. Entonces, si alfa pertenece al segundo cuadrante, razones trigonométricas de alfa coinciden con las razones trigonométricas de 180 menos alfa. Si alfa pertenece al tercer cuadrante, valor absoluto de las razones trigonométricas de alfa coinciden con las de valor absoluto, razones trigonométricas de alfa menos 180. Y finalmente, si alfa pertenece al cuarto cuadrante, se le asocia 360 menos alfa. Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de esto. Imagínate que te piden que calcules el coseno de 330 grados. 330 grados hay que ver en qué cuadrante está. 330 grados está entre 270 y 360 grados. Luego pertenece al cuarto cuadrante. Entonces, como pertenece al cuarto cuadrante, las razones trigonométricas de este ángulo coinciden con la razón trigonométrica, como es coseno, con el coseno de cuarto cuadrante 360 menos alfa. Pero ojo, salvo signo. Entonces, como es salvo signo, hay que mirar para el signo cuál es el signo del coseno de un ángulo del cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, circunferencia de radio 1, el signo es x más y menos, y como el coseno es la x, es positivo. Luego el signo es más. Entonces esto sería coseno de 360 menos 30, 30 grados, y coseno de 30 grados te queda raíz de 3 partido por 2. Ya está. Vamos a hacer otro ejemplo. Imagínate ahora que nos piden calcular la tangente de menos 840 grados. Bueno, pues esto es tangente seno partido coseno. Seno de un ángulo negativo, el menos sale fuera. Coseno de un ángulo negativo, el menos desaparece. Y ahora, como tenemos 840 grados, que es un ángulo más grande que 360, damos vueltas completas, quitamos la vuelta completa y nos quedamos con lo que resta. O sea que dividimos 840 entre 360. Recuerda que no se tachan ceros porque lo que nos interesa es el resto. Si hacemos esta división, cabe 2, 2 por 0, 0, 0, 0, 2 por 6, 12, a 14, 2, llevamos 1, 2 por 3, 6 y 1, 7, a 8, 1. Luego al quitar las vueltas completas nos quedan 120 grados. Luego tendremos menos seno de 840, seno de 120 grados. Partido coseno de 840, coseno de 120 grados. Y ahora vamos a reducir propiamente a primer cuadrante. Entonces escribimos el menos este, lo copiamos. Y aquí dentro de paréntesis voy a poner el seno de 120 grados. El menos lo dejamos para después. Y abajo voy a poner el coseno de 120 grados. 120 grados está entre 90 grados y 180 grados, luego estamos en el segundo cuadrante. La fórmula de reducción del segundo cuadrante, recuerda que las razones trigonométricas en valor absoluto de alfa coinciden con las razones trigonométricas de 180 menos alfa.
¿Que te acuerdas y se te ha quedado? Pues bien, si no te lo dibujas y razonas. En nuestro caso, 180. Tenemos seno de 180 menos 120 partido coseno de 180 menos 120. Vale. Y ahora nos faltaría el signo aquí y aquí, porque coinciden en valor absoluto. Pero falta determinar el signo. Para ellos hay que ver 120 grados, tanto el seno como el coseno, qué signo tienen en el segundo cuadrante. Hay que ver 120 grados qué signo tiene. O sea, como sabes, el signo de una razón trigonométrica es constante en un cuadrante. Segundo cuadrante, consideras por ejemplo este ángulo, te tiene igual al que consideres, te queda la x negativa, la y positiva, luego el seno te queda positivo, luego pones aquí un más, y el coseno te queda negativo, luego aquí abajo un menos. Por lo tanto, esto te quedaría. ¿Te has olvidado este signo tú lo mantienes aquí fuera, ese no participa en ese paso y al siguiente. Entonces es menos, más, menos. Seno de 180 menos 120, seno de 60 grados. Abajo, menos, coseno de 60 grados. Y ahora, menos entre menos más, bueno, ya está. Seno de 60 grados te queda raíz de 3 partido 2. Coseno de 60 grados te queda un medio. Y entonces dividimos. Multiplicas en cruz y simplificas. Y ya estaría. Bueno, si necesitas ver muchos más ejemplos o algún ejemplo más, pues te vas a las matemáticas.es y miras reducción al primer cuadrante dentro de trigonometría y ahí tienes un montón de ejemplos más sobre esto que acabamos de ver. Reducción al primer cuadrante con reducción a la primera vuelta y con ángulos negativos, todo combinado.